Hola, hoy vamos a hablar del manejo del fracaso renal agudo en pediatría. Para ello nos vamos a basar en el consenso de las guías KDIGO en 2012, que tratan de unificar diferentes criterios y clasificaciones. Podemos diferenciar tres entidades en función del tiempo en el que tengamos instaurado este fracaso renal agudo. Por un lado hablaremos de daño renal agudo si el periodo es inferior a 7 días. Para ello tenemos que cumplir o bien que la creatinina sea superior a 0,3 en 48 horas, que la creatinina aumente más de 1,5 veces su valor previo o que tengamos una oliguria durante al menos 6 horas mantenida. Por otro lado, podemos hablar de enfermedad renal aguda si estamos en una situación que dura más de 7 días pero menos de 90. Y para ello tendremos que cumplir que tengamos un filtrado glomerular inferior a 60, o bien que el filtrado glomerular sea al menos un 35% menor del basal, o que tengamos un aumento de creatinina superior al 50%. Por último, clasificaremos en enfermedad renal crónica si el daño ya se perpetúa más de 90 días. Dentro de estas guías encontramos la principal clasificación en 3 estadios del fracaso renal agudo. Podemos clasificarlo según dos parámetros. Por un lado nos podemos basar en el valor de creatinina plasmática o por otro lado en el valor de la diuresis. Se puede hacer de forma independiente, no es necesario que se cumplan los dos criterios dentro de cada estadio. Hablaremos del estadio 1 o el más leve, en el que tenemos el incremento que hemos comentado previamente de la creatinina superior a 0,3 miligramos de cilitro o se multiplica su valor al menos 1,5 veces. O bien, si la diuresis es inferior a 0,5 mililitros kilo-hora, al menos 6 horas. En el estadio 2 ya la creatinina se multiplica al menos 2 veces su valor basal o la oliguria la mantenemos más de 12 horas. Y por último, el estadio 3, hablaremos de que la creatinina se multiplica al menos 3 veces su valor basal, tenemos un valor superior a 4, precisa técnica renal sustitutiva o en menores de 18 años el filtrado glomerular es inferior a 35. Si nos basamos en la diuresis, hablaremos de estadio 3 si tenemos anuria más de 12 horas o oliguria muy marcada inferior a 0,3 mililitros kilo-hora al menos 24 horas. Sí que debemos mencionar que esta clasificación tiene una adaptación a los neonatos, ya que como sabéis es una población mucho más susceptible, pero básicamente la clasificación es igual que la anterior. La diferencia principal reside en el estadio 3, en el que el nivel de creatinina va a ser inferior al previo, ya que, como recordáis, antes hemos hablado de que tenía que ser un nivel de creatinina al menos de 4, mientras que en los neonatos, si tenemos una creatinina superior a 2,5 miligramos de cilitro, ya podemos hablar de que estamos en el estadio 3 del fracaso renal agudo. Bien, para ello estamos hablando de que necesitamos saber los valores basales de creatinina, pero también es importante que para detectar un fracaso renal agudo tiene que ser que la creatinina que vemos en la analítica nos llame la atención. Esto es un problema habitual, ya que no en todos los laboratorios está especificada los valores de creatinina según la edad del paciente. Entonces suelen ser valores de referencia de adultos y hay veces que tenemos creatininas elevadas para la edad del paciente, que como no nos salta el asterisco, pues no nos damos cuenta de que está elevada para ese paciente. Entonces os dejo aquí a mano la tabla, que suele ser bastante útil cuando tenemos dudas de los valores normales según la edad. Una vez que tenemos ya una alta sospecha de fracaso renal agudo en un paciente que vemos en urgencia, pues una vez que ya lo hemos explorado y hemos hecho una adecuada anamnesis, para ello tenemos que llevar a cabo una serie de exámenes complementarios que nos van a ayudar en saber la etiología y por lo tanto ayudar al adecuado manejo. Importante resaltar que todo esto lo debemos hacer antes de administrarles diuréticos a estos pacientes. Esto es fundamental, ya que si no nos altera todos los valores analíticos que vamos a realizar. Dentro de lo que es la exploración del paciente necesitamos el peso y la talla, con ello vamos a calcular la superficie corporal. Tenemos que tener la presión arterial, al menos una determinación, lo ideal sería realizar varias y tener la media de esas determinaciones. Y por supuesto, pues también saber si esas cifras de tensión arterial son normales o no para el paciente. Recordaros que vamos a considerar hipertensión cuando tengamos una presión arterial superior al P95 para edad, sexo y talla de ese paciente. Respecto a pruebas complementarias, vamos a pedir un análisis de sangre en el que aparte del hemograma vamos a añadir una gasometría venosa y una analítica en la que aparte de parámetros de función renal vamos a añadir todos los iones
y acordándonos de añadir fósforo y magnesio. En la analítica de orina pediremos un sistemático de orina con sedimento si fuera posible y además la creatinina en orina y el sodio en orina. Todo esto se puede hacer de manera urgente. Bien, ¿para qué vamos a querer todos estos parámetros? Pues para ayudarnos a establecer el origen de nuestro fracaso renal agudo. Sí que, por supuesto, la historia clínica va a ser fundamental, pero muchas veces pues esto no es suficiente para saber si un paciente tiene una historia que oriente más a prerrenal o a parenquimatosa. La más fácil de distinguir es la obstructiva, porque normalmente estos pacientes, si vienen refiriendo oliguria, pues se sondan o se les hace una ecografía urgente y con eso descartamos estas causas. El principal problema nos lo vamos a encontrar en diferenciar prerrenal y parenquimatosa. Para ello se pueden utilizar varios parámetros. Como veis, nos va a servir la osmolaridad, el sodio, la creatinina, incluso en otras ocasiones se puede utilizar también la urea. Pero sobre todo, lo más utilizado y lo más fácil y accesible para todos es utilizar la excreción fraccional de sodio y el índice de fracaso renal. Para ello os dejo aquí la fórmula. Simplemente necesitamos el sodio en orina y en plasma, la creatinina en orina y en plasma. Simplemente con esto podemos calcular estos parámetros y con ellos nos orientan si es prerrenal o parenquimatoso según los valores que encontremos. Estos que os pongo aquí son los principios básicos para todos los pacientes que ingresen con un fracaso renal agudo, independientemente de su origen o etiología. En todos debemos asegurar una serie de medidas, sobre todo centradas en los cuidados de enfermería. No se nos puede olvidar que necesitamos estos pacientes peso diario, una toma de tensión al menos por turno y un balance hídrico estricto, contando tanto lo que son las entradas totales como las pérdidas que tengamos, por un lado renales y por otro lado extrarrenales, como pueden ser vómitos, diarrea, hemorragia, sangrados. Si nuestro paciente tiene algún tipo de drenaje o estoma, pues también incluiríamos eso en las pérdidas. Y respecto a parámetros básicos que tenemos que aportarle a todos, tenemos que intentar que la nutrición sea lo más precoz posible, en forma de dieta normoproteica baja en sal. Si estamos en una situación de gravedad con un paciente crítico, pues intentaremos también la nutrición precoz, lo único que en este caso pues la aportaremos por vía enteral o parenteral. También es importante resaltar que estos pacientes, cuanto menos fluidoterapia, mejor, porque ellos mismos se regulan solo con el aporte oral. Entonces, vamos a intentar ponerles la cantidad de líquido que tienen que tomar, pero siempre que sea posible de forma oral, y evitando la fluidoterapia en el caso de que tengamos que administrarla, pues con cuidado del potasio. Por otro lado, tenemos que evitar fármacos nefrotóxicos y también revisar todos los tratamientos y medicaciones que vaya a tener este paciente, porque aunque no sean nefrotóxicos, hay algunos fármacos que su aclaramiento es renal, entonces sí que precisan ajustes según el filtrado glomerular que tenga el paciente. Para ello nos va a ser muy útil la aplicación de Pediamecum de la AEP. Aquí, siempre en el apartado de dosificación, al final vamos a encontrar una parte específica para el ajuste en el caso de insuficiencia renal aguda. Si no pone nada, significa que ese fármaco no necesita ajuste específico. Y luego, por otro lado, vamos a intentar evitar técnicas de contraste yodado en estos pacientes y en el caso de que tengan que realizarse sí o sí, pues se administrará una pauta de hiperhidratación según protocolos específicos en estos pacientes. Respecto al manejo de líquido, que quizás es la parte más controvertida o más difícil de manejar en estos pacientes. Vamos a diferenciar tres grandes bloques. Por un lado, vamos a estar en una fase de rescate-optimización, que esto nos va a durar minutos u horas. Y aquí lo que tenemos que valorar muy bien es, basándonos en la exploración física y en la historia clínica, pues si el paciente está deshidratado, qué grado de deshidratación tiene y vamos a aportarle líquidos. Luego vamos a pasar a la fase 2 de estabilización, que nos va a durar varios días, y aquí el objetivo va a ser aportar las pérdidas insensibles, que van a ser 400 ml por metro cuadrado, más la diuresis más las pérdidas extrarrenales, con la idea de conseguir un balance neutro. Y luego vamos a pasar a la última fase, que es la de recuperación. Esta fase nos puede durar incluso varias semanas, y aquí normalmente vamos a estar en un paciente poliúrico. Entonces vamos a tener un objetivo de balance hídrico negativo, y para ello la única diferencia es que en vez de reponer toda la diuresis, vamos a reponer 2/3 de la diuresis para intentar no perpetuar esa poliuria.
Aquí os pongo un breve resumen de algoritmo terapéutico para que quede un poco más esquemático. Acordaros que si es prerrenal, expandimos con cristaloides y corregimos el déficit de deshidratación. Si es parenquimatoso, pues diferenciamos si es oligúrico o poliúrico. Si es oligúrico, pues le administramos sus pérdidas insensibles, más la diuresis, más las pérdidas extrarrenales y no aportando potasio. Siempre acordaros que si es posible, de elección vía oral, mejor que la vía IV. Si el daño es poliúrico, pues vamos a restringir, aparte de las pérdidas insensibles, 2/3 de la diuresis más las pérdidas extrarrenales. Aquí ya sí se puede aportar potasio, porque hay que vigilar que si no lo aportamos tienen riesgo de realizar hipopotasemia, pero siempre con precaución. Respecto al resto de complicaciones que nos podemos encontrar en estos pacientes, sobre todo nos vamos a centrar en el manejo de las complicaciones hidroelectrolíticas, a destacar la hiperpotasemia y la hiperfosforemia, ya que son las entidades que más suelen estar presentes en estos pacientes. Aquí os dejo la tablita del protocolo de la AEP en el que veis las diferentes terapias que hay según las diferentes complicaciones metabólicas. También frecuente la hiponatremia y la acidosis metabólica, pero de la hiponatremia lo más importante es si es sintomática. Respecto al manejo de la hipertensión arterial, sobre todo al principio lo vamos a intentar manejar con diuréticos de asa, en concreto con la furosemida, pero muchas veces esto no es suficiente para controlar la presión arterial en estos pacientes. Dentro de los fármacos más utilizados vamos a utilizar calcioantagonistas, sobre todo el más empleado es el amlodipino, que se tolera muy bien y además tiene una posología muy cómoda con una sola administración al día. Y luego vasodilatadores directos sería otra alternativa. De aquí lo más importante a recalcar es que tenemos que evitar los IECA y ARA2 en fase aguda, porque nos pueden incluso empeorar el daño renal agudo que tenemos en nuestro paciente. Por último, en el caso de que nuestro paciente no nos mejorara con el manejo conservador, tenemos que conocer las indicaciones de inicio de la terapia renal sustitutiva. Estas son principalmente que tengamos una oliguria refractaria a todo el tratamiento diurético, que tengamos trastornos metabólicos graves, una sobrecarga de volumen importante, un boom de 80 a 100, que esto viene más o menos a equivaler a una urea de aproximadamente 200 miligramos por decilitro. Un aumento progresivo de la asistencia respiratoria o que no podamos nutrir a nuestro paciente por la restricción hídrica o los trastornos hidroelectrolíticos que tenga. Dentro de las terapias renales sustitutivas, dar unas pinceladas de que simplemente tenemos que elegir la técnica, por un lado teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente y por otro lado pues según las técnicas que tengamos disponibles en nuestro medio y la experiencia que tengamos. Tenemos que diferenciar sobre todo que si el paciente está estable, podemos hacer una técnica intermitente como sería de elección la hemodiálisis, y luego si tenemos pacientes inestables, pues vamos a intentar hacer unas terapias de depuración continua. Dentro de ellas, pues la más utilizada suele ser el hemofiltro o la hemodiafiltración, reservando normalmente la diálisis peritoneal para neonatos o lactantes. Bueno, hasta aquí este tema, espero que os haya sido útil. La idea era hacerlo de forma muy resumida y esquemática para que cuando os encontréis en esta situación pues podáis realizar el diagnóstico y el tratamiento inicial de la forma más precoz posible. Si tenéis alguna duda, aquí estoy disponible para intentar aclararosla y espero que os haya